los procesos celulares y humorales que tienen lugar con las terapias con células madre. El objetivo solamente es para que tengan herramientas que les permitan poder interpretar publicaciones al respecto y tener un fundamento para elegir un tratamiento o otro. El segundo objetivo que me planteo es situarnos en dónde estamos y sugerir hasta dónde podríamos llegar con estas terapias. Y el tercero es tratar de estimularles la curiosidad y la creatividad para que entre todos pongamos un granito de arena y consigamos que pronto estas terapias puedan llegar a más pacientes. Porque realmente los resultados que ofrecen no los ofrece actualmente la medicina convencional. Me presumo que la mayoría de los médicos desconocen en qué momento está la medicina, porque las terapias regenerativas son un punto de inflexión superior al que fue los antibióticos cuando se descubrió la penicilina, ¿no? Pero confío que a corto plazo esto no va a ser así. Para situarnos en el volumen de importancia que puedo tener y la novedad, si hacemos una búsqueda en PubMed con criterio Stem Cell Therapy, nos aparece que hay 1.282 artículos. Y si se fijan, los primeros son recientes hace unos 10 años. Entonces empezaron y la tendencia es que cada vez hay más publicaciones. Actualmente hay unos 100 artículos al año. Si nos interesa más la parte clínica, podemos ir a la página clinicaltrials.com, que es la base de datos internacional más grande que recoge todos los ensayos clínicos que se hacen en el mundo. Si en el buscador ponemos Stem Cell, nos aparece que actualmente hay 5.254 ensayos clínicos. Si restringimos la búsqueda a células madre adiposas o estromales, respectivamente hay 182 y 162 ensayos clínicos. Y si lo restringimos a los actuales abiertos, hay 97. Esos 97 hay unas aplicaciones en células madre que están más consolidadas, que son en córnea, en epitelios, en las sanguíneas, cartílago y hueso, y hay otras, en la columna de la derecha, que están en fases de ensayo clínico precoces, 1 o 2, que son sistema nervioso, cardíaco, corazón, hígado y riñón. En la segunda pestaña, no sé si están familiarizados con esta base de datos, pero la segunda pestaña de Clinical Trial tiene un desglose de todas las patologías exactas para cada órgano que se están haciendo los ensayos clínicos. Les muestro por encima, lo pueden ver porque esta es información libre y gratuita en internet. Estas son todas las patologías. En general hay un ensayo clínico o 2 por cada patología. Ahora les muestro en la siguiente diapositiva cuáles son las más consolidadas. Pero si ven, todas estas son patologías para las que hay ensayos vigentes, abiertos, reclutando para ver resultados. Aquí, estas son las consolidadas. Infarto de miocardio, ortogénesis imperfecta, fracturas, quistes. En España, la trauma es donde está más consolidado el uso de células madre, sobre todo provenientes de tejido adiposo. Parkinson, cardiovasculares, trasplantes de médula ósea, como saben, todo empezó con las células hematopoyéticas. Hemofilia, insuficiencia arterial, úlceras corneales, degeneraciones de retina, quemaduras, lesiones secundarias a radiación, cicatrización de heridas, artritis reumatoide, distrofia y Crohn. Me permiten un inciso de un flashback a la biología. Aquí hay gente que probablemente esto lo tiene muy visto, pero vamos a ir al punto concreto que nos interesa. ¿Por qué es importante recordar que en el saco vitelino, si hago un corte transversal y lo veo a los 15 días, estas dos capas de ectodermo y endodermo, por migración y diferenciación, nos montan las 3 estirpes? Porque en función de lo que va a generar cada estirpe, es la célula que me interesa buscar según en terapias regenerativas a corto, medio y largo plazo, lo que quiero usar. Por ejemplo, si del ectodermo deriva la boca y también el sistema nervioso, tiene sentido que quienes quieran regenerar nervios se planteen como fuente de células madres las que por especialización son más afines. Esto es, hay ensayos clínicos que a partir de pulpa dental han conseguido regeneración neuronal.
lo mismo que si ven piel, pelos, uñas, órganos de los sentidos. El bulbo olfatorio es un tejido bastante accesible y que no pasa nada si lo lesionamos, sobre todo en un paciente con lesiones neuronales importantes, y hay ensayos bastante exitosos de recoger células de bulbo olfatorio y utilizarlas para tetraplégicos y demás para regeneración neuronal. Bueno, de algún modo es para que intuyan por qué nos interesa asociar células entre sí, para saber de dónde saco para poner dónde, ¿no? De mesodermo, las mesenquimales, si ven, esqueleto, músculo, tejido conectivo, esas son las que usan sobre todo en traumatología, saca de grasa, separa por procedimiento que sea y aplica intraarticular en la rodilla. O también del mesodermo sangre, en oncomatología, cuando buscan tratar de cargarse en leucemias y demás con monoclonales, lo hacen a partir de mesenquimales que después manipulan. El endodermo es todavía un poquito menos usado para terapias regenerativas que los otros dos estilos. Bueno, empezamos por el principio. Bueno, en realidad empezamos por el final, pero ya lo van a ver. Las células madre, por definición, tienen un futuro incierto. ¿Qué significa esto? Que pueden autorrenovarse y diferenciarse. O sea que la división es asimétrica. Busca al volver a explicarse a sí misma y mantener la potencialidad, y en función de la matriz en la que se deposite, se diferencia hacia un tipo o a otro. Puede haber replicarse y distinguirse. Más adelante vamos a ver por qué. Hay muchas clasificaciones, como para casi todos los tejidos, en función de distintos criterios, y según el origen, vamos a tener células embrionarias y células madre adultas. Las embrionarias, más o menos recordarán, la mórula es a la semana, 8 células, el blastocito a los 15 días. Tienen una potencialidad que vamos a ver en la siguiente clasificación, que es distinta a la de las adultas. Entonces esto quiere decir que a partir de 15 días ya estamos hablando de células adultas que progresivamente van a diferenciarse más. Primero en los tres estirpes, ectodermo, mesodermo y endodermo, y luego en las 200 células distintas que hay en el cuerpo. Entonces, las embrionarias hay un solo ciclo y las adultas hay dos. Las somáticas, que forman todas, menos las terminales, que forman óvulo y espermatozoide. Esta es otra clasificación en función de la potencialidad, quiere decir en función de la capacidad de diferenciación que tiene la célula. Las totipotentes, que son solamente embrionarias, mejor dicho, sí, de momento, porque la ciencia no está tan rápida, ahora van a ver. De momento las totipotentes son exclusivamente embrionarias y en la fase de blastocisto. Estas son capaces de formar un individuo completo. De aquí es que si hay una escisión precoz, se forman gemelos idénticos. Cada célula es capaz de diferenciarse de las 200 que forman una persona. El siguiente grado inmediatamente inferior de capacidad de diferenciación es las pluripotenciales, que tienen capacidad de diferenciarse en las tres estirpes. No pueden formar un individuo nuevo, pero pueden formar distintos tejidos de las tres estirpes. Y si seguimos hacia más diferenciadas, las siguientes son las multipotentes, que están vinculadas a un linaje. Esto es, o a endodermo, o a mesodermo, o a ectodermo, pudiendo diferenciarse, como vimos en la diapositiva anterior, en todos esos tipos de tejidos según el estímulo que tengan. Hacemos una visión rápida de eventos históricos que nos sirvan para hacernos una idea de dónde estamos, cómo llegamos, intuir a dónde podemos ir. La primera vez que se utilizó el término de célula madre fue en 1908. 60 años después se hizo el primer trasplante de médula ósea. En 1980 es cuando se hizo la primera aplicación clínica en animales. El Dr. Banks cultivó tejido y lo injertó y fue viable en el animal. Si se fijan, desde esto hasta esto hicieron falta, hasta que los traumatólogos en 2008 empezaron a infiltrar en rodillas células madre, no hubo eventos representativos de aplicación clínica. Estuvieron dando vueltas en el laboratorio muy bien. En el año 96 clonaron a Dolly. En el 98 aislaron células madres embrionarias en la Universidad de Madison. En 2001 hicieron la primera clonación, aunque fue ilegal. En 2005 aislaron células madres de cordón umbilical
En 2006, Yamanaka, que es un japonés que le dieron 6 años después el premio Nobel, consiguió un hito importante que después lo voy a describir un poquito mejor. En 2006 lo hizo en animales y en 2007 lo consiguió en humanos. Que lo que hizo fue desdiferenciar. Si en la diapositiva anterior íbamos viendo como cada vez se especializaba más y las humanas no tenían la potencial diferenciación de las embrionarias, lo que hizo él fue con un retrovirus poder retrotraer los fibroblastos a estados de pluripotencialidad embrionaria. En 2012 coincide que la FDA asume el chiringuito como propio y empieza a meter mano para regular sobre todo las cultivadas, a la vez que le dieron el premio Yamanaka. Y un poco porque no me entraba en la línea de arriba y un poco porque es interesante como para dejarlo aparte, pongo el hallazgo en 2013 de este tipo de células que se llaman MUSE, que son resistentes al estrés y tienen una capacidad de diferenciación multilinaje. De algún modo son comparables a las de Yamanaka en el laboratorio manipuló, pero están en forma natural en un tejido graso. Tienen la misma potencialidad de lo que consiguió él. Lo que pasa es que las de Yamanaka no están libres de conflicto. Lo explico mejor en la diapositiva siguiente que en la próxima, que está más gráfico para el que no esté acostumbrado a manipulación con vectores. Las células madre se pueden obtener de distintas fuentes. Aquí está la frontera del conflicto ético. De embriones congelados que un matrimonio deja por si más adelante quieren concebir otro y al final se quedan con uno o con dos y no quieren más. Estos se podrían teóricamente utilizar para cultivar. Embriones que a propósito se hacen la fecundación in vitro para un fin concreto en investigación. Embriones clonados, que esto es que de una célula somática, entre una célula somática y una germinal, sacan el núcleo y lo meten para clonar, es la clonación terapéutica. Otros efectos abortados, que si son inmaduros suficientes, se podrían también construir células para cultivar. Y estas de acá abajo, que probablemente sean más interesantes porque no generan ningún conflicto ético, es de cordón umbilical, de tejidos u órganos adultos, que los que más se usan actualmente son grasa y piel, porque son, y pulpa dental, son más accesibles, y de cadáveres. Está listo que hasta, sobre todo para progenitores neurales, como acceder al cerebro para sacar un trocito, como que en vivo no mola. Vamos a ver ahora las células embrionarias, esta columna y esta es de adulta, para ver las ventajas y desventajas que tienen una y otra. Las ventajas de las embrionarias, que son más plásticas y pueden formar cualquier célula, dijimos las 200 que existen. Que es inmortal, que es fácil de obtener. Las desventajas, que son difíciles de controlar, es inmortal, pero difícil de controlar, sobre todo las cuestiones oncológicas que vamos a ver con el ejemplo de Yamanaka, que son conflictivas para el sistema inmunoreceptor porque no son la misma, el donante no es el mismo que el receptor y que éticamente son bastante objetables. Las células madre adultas tienen la ventaja que la inducción es fácil porque ya están un poquito más diferenciadas, que inmunológicamente son resistentes porque lo habitual es que sean trasplantes autónomos, que son plásticas para formar muchos tejidos, aunque no tengan tanta potencialidad, pero son bastante plásticas, que la disponibilidad es variada, como dijimos, y accesible, ¿no? Por periféricos, sin gran daño. Las ventajas que tiene es que es difícil obtener gran cantidad. Un inciso, no solo hace falta cantidad, sino calidad. Al final vamos a ver cómo cuantificamos un dato y otro. Y que tienen en cultivo menor vida que las embrionarias. Conforme avanza la diferenciación, esta es la diferenciación, cada vez más diferenciación implica cada vez menos plasticidad. Son términos opuestos y esto se comprende intuitivamente en un gráfico de este estilo, ¿no? La totipotente puede autogenerarse y diferenciarse, la pluripotente lo mismo, puede autogenerarse y diferenciarse. Ya después tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo, las células que forma cada uno, y esto nos podía parecer claro y irrefutable hasta 2006, desde que Yamanaka nos montó el lío. Y las células MUSE vemos que esto no es así, porque han logrado que estas diferenciadas adultas vuelvan a este estado pluripotente. Las de Yamanaka manipulándolas genéticamente, aunque tampoco conseguía mucho, ahora les digo con detalle, pero consigue a lo mejor un 1% como mucho, entre un 0,1 y un 1%. Entonces, entre que no consigue
que regresen a ese estado todas las células, y por otro lado tampoco consigue que digamos, resetear al 100% el disco duro del DNA de esas células, convengamos que estas impresionan más interesantes. Y esa la dejo para el final, cuando después de haber visto todo sean capaces de comprender la trascendencia que puede tener. Acá está la explicación un poquito más clara de estas células, que el nombre de las que hizo Yamanaka es IPS, son células pluripotenciales inducidas. Él, a partir de fibroblastos, primero en ratas en 2006 y en 2007 humanos, a partir de fibroblastos humanos les metió un vector, que esto es un virus que tiene capacidad de infiltrarse en el DNA y sintetizar estos genes. Lo que pasa es que, si se fijan, entre los genes que utilizan en el vector está MYC, que es oncogénico. De hecho, un 20% de las ratas que manipularon desarrolló cáncer. Entonces obtenemos estas células pluripotenciales que se pueden utilizar tanto para desarrollar fármacos como para terapias autólogas o heterólogas. Si se dan cuenta, es curioso que a partir de un fibroblasto adulto, que estaría en el límite externo de la diferenciación, le meten los factores de reprogramación, que son estos genes que modifican el DNA para que vuelva al estado de potencialidad total. Tenemos las células que pueden, como están en un estadio previo, pueden diferenciarse en cualquiera de las células de las tres capas y obtener la que interese. En función de dónde la ponga, se diferenciará a un tipo u otro. Y si se dan cuenta, es original que un fibroblasto que pertenecía a una capa puede que al final pase de un origen mesodérmico a un ectodérmico, porque lo infiltro en otro sitio y estoy haciendo transferencias de estirpes germinales por haberlo manipulado. Pero bueno, entonces ya les dije que no es tan oro el asunto, porque un 1% de reprogramación o descodificación es bastante poco. El hecho del riesgo oncogénico tampoco es que el riesgo-beneficio de momento es complicado valorar. Y aquí hay un reconto de lo que vimos hasta ahora, como para hacer una visión global. Estas son las células embrionarias. El cigoto asimismo se puede autorregenerar y diferenciar. El embrión de 8 células lo mismo, puede asimismo autorregenerarse y diferenciarse. El blastocisto a los 15 días, en estado de pluripotenciales, puede diferenciarse en cualquiera de las células de los tres estirpes. Las somáticas, aquí no están discriminadas las germinales y las somáticas, pero bueno, todas estas pueden o in vivo volver a aplicarse o cultivarse y utilizar para regenerar distintos tejidos. Y lo que hizo Yamanaka es pasar desde aquí hasta arriba, o sea, de diferenciadas a pluripotencial. Lo que pasa es que no son embrionarias. Hasta 2006 las pluripotenciales eran solo embrionarias y ahora tenemos pluripotentes, adultas inducidas, embrionarias y las MUSI. Esto es un mapa de manipulación de tejido celular. En los laboratorios, a partir de añadir factores de crecimiento y hormonas distintas, modulan una célula madre mesenquimal para que se diferencie en condrocito, por ejemplo. Esto es que en el medio cultivo, si ponen esto en vez de esto, es como los ingredientes de la receta, aunque es una comparación vulgar, pero si se dan cuenta, a partir de esta potencialidad, si le pongo estos ingredientes, lo voy a diferenciar en este. Si le pongo estos ingredientes, en esto hay un avance súper rápido de quién tiene el mejor primer cultivo para diferenciar a esto o a aquello. No nos aplica a nosotros porque hacemos práctica clínica, pero viene bien tener un poco de idea de lo que es el laboratorio para que cuando leamos una publicación podamos entender un poco de qué nos están hablando. Lo que les comenté antes, la realidad es que tan interesante como lo que va pasando en la célula cuando se diferencia es la interacción que hay entre la célula y la matriz extracelular en la que la pongo. Porque se ha visto que las células mesenquimales interactúan con los linfocitos B, con los linfocitos C, con los macrófagos, con las células natural killer, básicamente buscando una situación de inmunosupresión para que no haya rechazo al injerto celular que se está poniendo en ese momento. Si baja la inflamación, la viabilidad del injerto va a ser más alta.
Estas abreviaturas ASC es de célula madre derivada del tejido adiposo. Cuando implantamos o injertamos células madre del tejido adiposo, suceden unos mecanismos muy interesantes que básicamente, lo primero que pasa es que empieza a diferenciarse el endotelio, porque sin angiogénesis no hay nutrición de las nuevas células. Otro efecto paracrino es la inhibición de radicales libres, porque interesa que no haya mucha inflamación para que el proceso cicatricial sea breve, rápido, eficaz y el injerto cuaje bien. También hay una modulación inmune, que es lo que vimos en las células de la diapositiva anterior, para procurar que haya la menor inflamación posible. Esta es la parte, digamos, humoral de la unión célula-injerto-tejido-receptor, que es paralela e igual de importante que la diferenciación que puede hacer al tejido en el cual es implantado. Las células madre que secretan sus propias hormonas, leptina, adiponectina, angiotensina y factores de crecimiento, fibroelástico, insulin-like. Eso lo tienen apuntado igual en el librito que les dimos, a ver si tomando nota. Pero el efecto que buscan todos estos intermediarios es optimizar la angiogénesis para que haga una eficaz vascularización y que proliferen las células que tienen que proliferar para que el implante cuaje. Cuanto más hipoxia hay, más estímulo para que esto se desarrolle de forma más intensa. Entonces, si ven, esta es la inmunosupresión, esta es la reparación fisular. A partir de la célula ser depositada in situ mediante activación de las células locales, porque puede ser que la que estoy poniendo va a un sitio donde más o menos habrá también. Y la comunicación entre ellas hace que se activen las locales y por otro lado, vía macrófagos y linfocitos, sobre todo estimulan macrolinfocitos reguladores de tipo CD4. Consiga una inmunosupresión comparable a lo que puede pasar en un embarazo. Para no rechazar el feto es un estado similar a eso. Ustedes tienen experiencia clínica en plasma enriquecido en plaquetas o en la utilización de biocomplejos y en realidad probablemente la mayoría lo usa porque funciona, aunque no sepa por qué. Siendo empíricos, esto funciona y lo hago, y de algún modo esta charla lo que busca es entender un poco por qué funciona. Las iniciales SVF es la fracción vascular estromal, es el pellet que queda luego del proceso que se haga a las células que pueden quitarse, por ejemplo, para un implante de grasa, o que se haga una lipoaspiración exclusivamente para obtener una célula. Dentro de este pellet, esta fracción tiene estas células, que ahora en la siguiente diapositiva hacemos un zoom y lo vemos más claro. Tiene células maduras, tiene progenitores y tiene células madre. Es interesante registrar que tiene 5.000 veces más células madre que mismo volumen de médula ósea. De ahí la importancia del tejido graso, que hasta ahora parecía aburrido e inútil. ¿Cuántas células madre habremos tirado, no? Por ahí, en liposucciones y demás. Este es el zoom de las células que hay en la fracción estromal. Los procesos pueden ser químicos o mecánicos. Tienen en el librito que tienen en la mesa. La cuestión es que si a partir de este tejido adiposo conseguimos todas estas células, más o menos hay unas 400.000 por cada mililitro. Y si ven, me voy a parar un poco más en las más interesantes, que son las células estromales derivadas del tejido graso, las hematopoyéticas, las endoteliales. Fíjense que les puse ahí una chuleta de CD34+, CD31-, CD45-. Para los que no sean hematólogos, a lo mejor esto les suena un poco raro, pero es importante, no importantísimo, saber de qué células estamos hablando. Si dijimos que hay unas 200 y hay algunas que son similares entre sí por funciones, por estructura, por morfología, les sonará que hay linfocitos CD4, CD8, que es esto del CD, ahora lo vamos a ver. Es la forma de caracterizar por consenso una célula, para que cuando hablo con un colega o me leo una publicación, sepa exactamente, es el apellido de la célula. Esta es una CD4. Si tienen el más, significa que lo manifiesta. Básicamente son proteínas que están dentro de la membrana,
y se pueden, por inmunofluorescencia o con marcadores, identificar si tienen esa proteína en membrana o no la tienen. Si la tienen, se pone positivo, y si no tienen esa proteína de membrana, se pone negativo. ¿Qué trascendencia puede tener esto? Si el tener esa molécula o no tenerla en la membrana implica que puede en potencia realizar unas funciones o no puede hacerlas. A ver, en la siguiente diapositiva, no es del pánico, la miramos con cariño y al grano. Esto que pone caracterización de dos tipos de células vasculares tromales. Vamos a ver, para entender un poco, esto solo tiene interés en relación a que ustedes tengan juicio y criterio para poder valorar qué tratamiento quieren hacer, qué célula quieren usar y qué importancia puede tener tal o cual publicación. Estas dos líneas son células in vivo y esta es en cultivo. Entonces vamos a comparar los marcadores que tienen que ver con lo que puede hacer o no puede hacer esa célula. Para caracterizar se suele utilizar inmunofluorescencia a través de citometría de flujo, que es un tubito muy pequeño, como un capilar, a través del cual pasan las células una tras de otra, incide una luz láser, un software complejo, cada vez más complejo, interpreta la señal que llega y puede decir, esta célula tiene esto o no tiene esto. Y lo traslada en estos gráficos que se llaman histogramas, o sea, un gráfico del tejido, que nos dicen, supongamos que en abscisas tenemos menos aquí y más aquí. Fíjense que la escala, no sé si del fondo se ve, pero es logarítmica. O sea, cada puntito aquí significa una célula. En este caso está en 2 dimensiones, por eso además tiene colores, ¿no? Puede ser en 3 dimensiones, pero bueno, no quiero afinar más que lo imprescindible para que puedan interpretar algo de esto cuando lo vean. Dijimos antes que las células hematopoyéticas tenían un marcador CD45+. Entonces, si quiero valorar esta y esta, vamos a empezar un filtrado al revés. Vamos a sacar las CD45-. Esto significa que no quiero valorar las hematopoyéticas. Dentro de las CD45-, vamos a ver cómo es esta y cómo es esta de aquí abajo. Aquí pone CD31 y aquí pone CD34. Como vemos que hacia la derecha cada vez implica más células, a los puntitos que estén más hacia la derecha significan células que tienen CD31 en más cantidad y aquí en menos cantidad. Y lo mismo en ordenadas. Lo que está por debajo tiene menos CD34, lo que está por encima tiene más CD34. Entonces, si ven, en este histograma hay dos grupos celulares bastante definidos. Las células que se comportan de este modo tienen poquito CD31 porque está a la izquierda, cerca de 0, y tienen bastante CD34 porque ven, están todas desde la mitad para arriba. Entonces podríamos decir que estas células que vienen para aquí son CD31 negativas y CD34 positivas. Entonces aquí CD34 positivas, CD31 negativas. Y después, a partir de este filtro va cualificando CD90, CD160. Esto, la diferenciación la vemos más adelante. Aquí me interesa más o menos que sepan interpretarlo o que tengan una idea de qué es lo que significan estas manchitas de colores. Entonces estas CD34 positivo, CD31 negativo, me está definiendo esta célula. Y lo mismo con estas, que son las proteínas endotelio, CD34 positivo y CD31 negativo. Positivo, perdón. Como ven, este es el 31 y esta sí tiene, hacia la derecha, sí que tiene 31. ¿Por qué comparamos las in vivo con las in vitro? Porque, perdón, in vitro no, en cultivo. Porque en cultivo las proteínas de membrana no se comportan igual, aunque provengan de la misma célula, pueden modificarse y de hecho lo hacen. Aquí abajo hay un resumen. Si ven, el CD34, estas en cultivo representa estas de aquí. El CD34, que es este eje, aquí no tiene, estas son CD34 negativas y son distintas de estas que son CD34 positivas, ¿se dan cuenta? Esto está cerca del 0 y esto está cerca de 10 a la 4. ¿Qué significa esto? Esta proteína tiene que ver con la adhesión. Entonces, ven que con las mismas células en vivo, si las pongo en cultivo, se modifican hacia menor adhesión, esto es cómo se van a comportar en el sitio del infarto, y hacia más oncogénesis. Siempre que se habla de oncogénesis empieza el pánico acá del cáncer, ¿no? Pero
ni tanto ni tampoco. Un poquito para que coja el injerto, pero no tanto para que se pongan locas las células y se reproduzcan sin control. Como hay muchísimos marcadores, una vez al año se reúne la Sociedad Internacional para Terapias Celulares a consensuar las características en función de lo que han estudiado durante todo el año. Los consensos actuales, el año que viene, en abril, en Singapur toca, que será de vacaciones de turismo científico. Los tres criterios fundamentales consensuados por esta sociedad son que las células, en concreto respecto a las células derivadas de tejido graso, que tengan adherencia al plástico en cultivo, que tengan fenotipo positivo. Fenotipo es cómo se manifiesta a una persona o a una célula, y vimos que el fenotipo en estas células se valora a través de la citometría de flujo que vimos en el cuadrito anterior. Tienen que tener positivos, o sea, expresar estos antígenos. El CD105 tiene que ver con la angiogénesis. Si se dan cuenta, el endotelio, el epitelio interior de los vasos, viene de la misma estirpe que el corazón. Uno y otro se van juntando. Entonces tiene sentido que tanto para formar cardiomiocitos como angiogénesis tienen esas células el marcador en membrana del CD105. El CD73 tiene que ver con la obtención de energía para las células diferenciadas, puesto que hay un metabolismo muy acelerado al momento del implante. Es coherente que dispongan de la energía necesaria para poder hacer todos los procesos. Y el tercer marcador específico consensuado es el CD90, que tiene que ver con cómo reaccionan las células con la matriz extracelular en las que están implantadas. Y el tercero tiene que expresar estos específicos y no expresar los propios hematopoyéticos, que son CD45 y CD34. El 45 lo expresan todos los leucocitos y el 34 tiene que ver con la adhesión a la médula ósea cuando se están sintetizando. El tercer y último criterio para definir las células derivadas del tejido graso es que teñidas in vitro se pueden diferenciar a osteoblastos, adipocitos o condrocitos. Lo que vimos antes era el consenso mínimo, pero hay tropocientos marcadores para poder describir de qué célula estamos hablando. Estos son los nombres de los genes que codifican o los nombres propios de los marcadores del clúster de diferenciación, que es solamente CD y un número. Si ven, están moléculas de adhesión, factores de crecimiento y receptores de citoquinas, integrinas, marcadores de los extracelulares y los específicos, que son estos que ya vimos, el CD9, el 73, el 90. O sea, estos, el 73, 90, 105 son los que vimos consensuados, pero también hay otros específicos que tienen que ver con la agregación plaquetaria y con la migración, o con la modulación de la inflamación mediada por linfocitos. Por ejemplo, este está muy expresado en las artritis reumatoides. Después de haber visto cuántos tipos distintos de células hay, con cuántas diferencias de membrana y de función, es más fácil comprender que los injertos heterólogos o que no sean autólogos generan rechazo. Es que hay tanta diferencia entre un tipo de células y otro. Por eso se avanza bastante más en los autólogos por la eficacia y no rechazo que tienen. Según la fuente celular, solo quería dos cosas. Otro asunto es que no hay muchas publicaciones que incorporen la dermis, el folículo piloso ni de boca células. Casi todas comparan cómo se comportan las de médula ósea, las de cordón y adiposo. Yo espero que de acá a un año podamos comparar con otros. Pero fíjense la diferencia de cantidad celular. Esta es la unidad formadora de colonia. En cordón tenemos esta cantidad y en adiposo miren cuántas más células hay. Y a pesar de estas diferencias en volúmenes, si se fijan son muy similares los marcadores específicos. O sea, conseguimos las mismas células, pero en un número muchísimo más alto. ¿Y qué pasa con la dermis? Porque aunque no hay muchas publicaciones, hay bastantes ensayos clínicos, cosas que están todos en fase 1 o 2, que demuestran que hay células madres muy interesantes para obtener de aquí. Son muy fáciles de recolectar, con pequeño volumen obtenemos una gran rentabilidad, porque como dije antes, los clústeres de diferenciación nos hablan de qué tipo de célula tenemos, si me vale o no me vale para lo que quiero regenerar. Pero la viabilidad que tenga in situ me interesa, porque por más que ponga 20 millones de células, si no son viables, pues ahí se quedan, ¿no? Con pequeños volúmenes conseguimos gran rentabilidad en el injerto.
hay muy poco sangrado, con lo que la contaminación con células hematopoyéticas, linfocitos, que la LIN es más bajo. Y se ha encontrado que hay una población paralela que se llama como Hive Population de células que tiene unas dimensiones celulares por debajo de 5 micrones que tienen esto de alta expresión de marcadores de regeneración. Se refiere a esto que hemos visto antes. Si tiene CD tal cual y tal, según la definición, eso es un dato objetivo de que la calidad de células es buena. Esto es un histograma de estas células. Si como ven, estas son las células locales y estas son como las laterales paralelas que están ahí dentro. Y lo mismo, acá está valorando si tienen integrinas, si el CD34, si se expresa o no se expresa. O sea que son muy interesantes por la potencialidad que tienen. Y esta que les dije que la dejaba para el final, porque es de algún modo un hallazgo más interesante que el de Yamanaka, porque estas no tienen el problema de ser oncogénicas, tienen una actividad telomerasa distinta, porque la telomerasa, supongo que lo sonará, pero de algún modo es como el freno a las 50 replicaciones estándar de cada célula. Si no tiene freno, sigue, y se pasa rojo y tenemos un tumor. Así que los ojos están puestos un poco en la potencialidad que nos ofrece obtener y concentrar estas células, porque si tenemos un injerto al que le enriquecemos con este tipo de células, vamos a obtener un éxito en términos de cantidad y tiempo bastante mayor que con las actuales. Bueno, y el último objetivo, que era de estimular la curiosidad y la creatividad, no sé si lo conseguí, pero sí me interesa mostrar que si cada uno aporta su experiencia, probablemente a corto plazo pueda generalizarse y con estas terapias tratar cosas que la medicina convencional no nos ofrece soluciones.